Vamos a la segunda, ¿bien? Bien. También les dije que investiguen qué es un archivo UDL, me acuerdo. ¿Bien? Un archivo UDL nos sirve para generar nuestra cadena de conexión. Es decir, desde aquí vamos a poder nosotros obtener esa cadena. La cadena es la más clave ahorita, que se va a encargar de entrar a mi servidor, seleccionar la base de datos y más que todo esto, con el usuario y la contraseña, toda la cadena que vimos hace rato, para abrirle la conexión. ¿Bien? Entonces con este archivito nosotros vamos a poder tener toda esta cadena de la conexión, que sí o sí necesita el otro procedimiento, abrir conexión. Enseguida lo vamos a ver. Más o menos así se ve el UDL. Elegimos a OLDB Provider, elegimos el servidor, ponemos mi usuario, mi contraseña, elegimos la base de datos. Si todo sale bien, una vez dándole aquí probar conexión, va a funcionar. También ODBC, les dije a ustedes que investiguen ODBC, así como está aquí. ODBC significa que es una ODBC. Es una conexión abierta a una base de datos, es decir, una vez configurado esto, nosotros podemos acceder a la base de datos desde cualquier lugar, y nos sirve generalmente para realizar informes, y lo llamamos así: inicio ejecutar ODBC AD32. Va a salir esto, ya le voy a explicar cómo cuando lleguemos a la parte de reporte. Bien, lo mismo. Procedimiento almacenado, esto no le voy a explicar nada. Bien, esto sí. Esto sí o sí necesitamos aprender en el Visual. ¿Qué es el ADO.NET y qué es el dataset? Bien. El ADO.NET es un conjunto de componentes de software que pueden ser usados por los programadores para acceder a los datos y servicios de datos. ¿Qué quiere decir? Que con este ADO, bien, nosotros podemos acceder a la información, que está aquí en mi base. Mi base de datos tiene las tablas, tiene muchas tablas, ¿sí? Podemos acceder a toda esta información de aquí. Con el dataset, bien, es una representación de datos residente de la memoria que proporciona de un modelo de programación. Ya. El dataset nos agarra y nos replica toda nuestra tabla en un objeto del fichar, para que no estemos agarrando y manipulando la base de datos cada rato. Entonces abrimos conexión directo al dataset, ponemos, sacamos todo lo que cosa al dataset, y el dataset se encarga de enviarlo directo a mi base de datos física. Y en la práctica la vamos a ver bien, más bonito. Y por cierto, el dataset pertenece al ADO. Datatable representa una tabla de datos. ¿Qué quiere decir? Todo esto lo de aquí yo lo puedo agarrar y representar en un objeto que se llama objeto 1, pero de tipo datatable. En vez de poner tipo entero, tipo string, es de tipo datatable, de tipo tabla. Todo esto de aquí lo metemos ahí a la tabla y lo podemos manipular ya desde la capa de presentación más fácil. ¿Sí? Hagamos el programa login. A ver, esto podemos hacer de prueba. Sí, no está difícil. Bien, vamos a hacer esta aquí entonces, para prueba, el login. Ya tenemos nosotros nuestra pantalla, ¿cierto? Ya hemos hecho con ustedes la pantalla login. Me acuerdo que hemos hecho. ¿Este inicio de sesión? Sí. Con otro grupo. Pero le pasamos el video, pues. ¿Se lo pasamos a ellos o no? Pero está en este grupo también, pues. Está el video, ¿De lo que hizo? Sí. Voy a poner pause. Yo lo tengo aquí.
Autenticación, hay dos maneras de ingresar a una base de datos. Uno por login del Windows y otro por login de usuario. ¿Bien? Yo voy a ingresar por login de Windows. Conectar. ¿Bien? Entonces, este es mi servidor, donde aquí en unas bases de datos yo puedo tener una o muchas bases de datos. Por ejemplo, yo tengo varias aquí. Yo voy a crear una base de datos aquí donde dice nueva consulta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me crea esta pantallita derecha. ¿Qué le voy a poner aquí? El lenguaje de definición de datos. Sí o sí, primero definimos los datos. ¿Para qué? Para que podamos manipular la información. Entonces, create data base. Creame una base de datos con un nombre. B de estructura, la voy a poner. Estructura. Sí. Esa es la manera más fácil de crearlo. Se puede crear diciéndole, créame en esta ruta, también créamelo aparte de esta ruta que tenga, qué sé yo, 100 megas para empezar, que se vaya incrementando de 5 en 5, y una vez se llene eso, pasarme a otro disco duro. Todo eso se puede hacer aquí, con otra serie de instrucciones, pero eso no lo vamos a hacer directo así. Con F5 ya lo tengo, entonces ya tenemos creado nuestra base de datos. A ver, le voy a dar clic derecho, actualizar, por aquí tiene que estar, aquí está, B de estructura. Esta B de estructura tiene un diagrama de base de datos y tiene nuestras tablas. Las tablas son las entidades, que ahorita no hay nada aquí. Por ejemplo, en clínica yo tengo varias, y hay hartísimas. ¿Bien? Entonces, create table T usuario. ¿Bien? Creamos una base de datos. ¿Bien? ¿Qué atributos tiene? Código usuario, o code uso creo que decía, a ver. Code uso, aquí, de tipo entero. Code uso de tipo entero. Bien. Viene usuario, varchar, ¿de cuánto nos dice? Nos dice de 25. Perfecto. Tenemos clave, varchar, de 1000 creo que era. Sí, 1000. Bien. Y no se olviden que también les expliqué que los objetos tienen que ser únicos. Bien. Y en base de datos tenemos que elegir nosotros uno de esos elementos que sean únicos, uno de esos atributos. En este caso, el código de usuario. El código de usuario nunca se va a repetir, y tampoco el usuario. ¿Bien? Entonces yo a este le voy a decir así: primary key. Primary key es una llave primaria, es decir, no se va a repetir. ¿Bien? Aparte de eso, le voy a decir que sea identity. Identity significa, ya es una identidad que va a comenzar en 1, el código, coma, y va a ser incrementado de 1 en 1 cada vez que yo registre un usuario. Bien, entonces el primer código va a ser el 1, el segundo el 2, el segundo el 3, 4, 5, automáticamente se va a incrementar con esta palabra reservada aquí. Otros agarran y lo ponen así, lo dejan así y le dicen aquí al final primary key code uso. Bien, igual está bien. Bien, primary key, entre paréntesis, cuál de todos estos atributos es mi llave primaria. Bien, entonces lo voy a dejar así. Si yo le digo tal como está aquí, me va a poder permitir registrar dos nombres de usuarios con el mismo nombre.
Entonces hay una palabrita reservada que se llama unique, así, que significa que aparte de que el número identity no se va a repetir, el unique también nos dice no va a permitir insertar un valor duplicado. ¿Sí? Esto es para, claro, la información que va a ir aquí. O sea, no va a poder permitir escribir 2 veces Carlos, le va a salir error ahí. ¿Sí? Y le voy a decir aquí que me lo cree en esa base de datos allá. Por ejemplo, están ustedes aquí, yo lo podría haber colocado así, use bd estructura, F5, y automáticamente se me cambia aquí. Pero si ustedes quieren con el mouse directo nomás, un clic, estructura, lo eligen y recién crean solo de aquí, ya está. Esto lo aquí. Esto use estructura es para, en vez, ustedes por ejemplo están aquí, B de clínica. B de clínica significa que todo lo que está aquí en esta sección blanca va a ser guardado en esa base de datos B de clínica. Como yo recién estoy creando B de estructura, entonces tengo que crear esta tabla en esa base de datos de estructura. Entonces para eso lo tenemos que elegir de aquí, así, o no, se va creando. Exacto. Se va creando aquí, al que está seleccionado. A ver, perdón. ¿Por qué no dices? Aquí. En esta parte de aquí, lo eligen de aquí, aquí, B de estructura, o utilizan esta línea de código que se llama usar esa base de datos, y dentro de eso ejecutamos esto lo de aquí. Ejecutar. Claro, sin buscar, porque ya está usado, y cuando ya lo usamos, aquí va a cambiar este combo box. Veamos a ver si ya lo registró. Clic derecho, actualizar. Ya lo tengo entonces. Bien, ya lo tengo con todas mis columnas ya hechitas. Y si se dan cuenta, apareció una llavecita aquí. Exacto. Entonces, yo voy a insertar así. Insert into. Bien, el lenguaje de manipulación de datos. ¿Dónde voy a insertar yo? Voy a insertar en mi tabla de usuario. Bien. ¿Qué voy a insertar yo? Voy a insertar el usuario y voy a insertar una clave. Bien. ¿Qué valores yo voy a insertar? Bien. Tengo que poner un valor para usuario y un valor para clave. Bien. Usuario Carlos. Clave 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo. Bien. F5, ya está. ¿Qué pasa? No sé, ¿por qué será? No sé. Bueno, vamos al otro. Voy a insertar, insert into, usuario, todo lo mismo, pero voy a poner María 134. De usuario, ya Juan 134. Bien. Voy a insertar. Bien. Ya tengo 3 registrados. Vamos a suponer que quiero registrar otra vez a Carlos. No se ve más allá del nombre de Carlos. Exacto. A ver. Ahí está. Vamos a suponer que yo quiero otra vez insertar a Carlos. Ejecutar. Bien. Me dice infracción de la restricción única. ¿No? Entonces no me va a permitir escribir 2 veces. Exacto, la misma información dentro de ese campo. ¿Bien? No se olviden, esta es la estructura del insert. Insert into, nombre de la tabla. ¿Qué es lo que quiero insertar? Perdón. ¿Qué es lo que quiero insertar? ¿Y qué valores voy a insertar? Aquí tengo el usuario, coma, clave. Usuario, coma, clave. Los string o los varchar son con comillas simples. Bien. Los números son 5 comillas. Bien. Ya sean decimales o enteros, van 5 comillas.
Las fechas van con comillas algunas veces. ¿Sí? Sí, sin comillas. Solamente que esta es una clave, pero puede ser así. ¿Con decimal igual? No. Se puede repetir la clave. Y una A al final vamos a poner. Juana. Ahí está. F5. ¿Bien? Lo tengo entonces. Tengo 1, 2, 3, 4 datos. ¿Bien? No se olviden la estructura. Insert into, nombre de la tabla, qué es lo que quiero y qué valores quiero. Bien. ¿Cómo sé que registro? Vamos a utilizar el select. Select from. Esta es la estructura. Where grow order. Bien, este es grow by, order by. Bien. Pueden haber select sin where, pueden haber select sin grow, sin order. Bien, ¿qué es lo de aquí? El where es la condición. Seleccioname si cumple esta condición de aquí. Hay el inner join, y hay hartas cosas más que no lo vamos a ver, pero quiero que sepan que el select from where vamos a utilizarlo. El grow no lo vamos a utilizar, order tampoco, pero ese es el orden. No puede haber un order antes del grow, ni un grow después del order. ¿Bien? Entonces le digo, seleccioname. ¿Bien? ¿De dónde? De la tabla de usuario. Bien. Lo voy a poner entre comillas, pero entre comentarios. Seleccioname from de aquí, pero ¿qué quiero que seleccione? Si quiero que seleccione todo, le pongo asterisco. Bien. Asterisco, seleccioname todas las columnas, todos los campos, todos los atributos. Bien. Ahí está. Usuario, perdón, código de usuario, usuario y clave. Me ha seleccionado todo. Bien. Yo quisiera que me seleccione solamente los usuarios. Select usuario. Me va a seleccionar de la tabla de usuarios solamente esos usuarios. Bien, chequen. Yo quisiera que me seleccione el usuario y la clave. Clave. Bien. Yo quisiera que me seleccione solamente a Carlos. Un asterisco. Bien. Le digo where. El usuario que está allá adentro, cualquier usuario va a ser igual a Carlos. Entonces solamente a Carlos me va a seleccionar. Quiero que se me seleccione todos los que empiezan con, o todos los que tengan una A por lo menos. Bien. Select usuario like, ¿sí? Comodín, el porcentaje, cualquier cosa a la izquierda, cualquier cosa a la derecha, pero sí o sí tiene que haber una A al medio. Veamos. Todas tienen. A ver, una que solamente está la U. La U. Sí, ahí está. Exacto, ¿no? Entonces vamos a utilizar nosotros este comodín de aquí, el like, select from where, like, o si no, el igual. Esto es seleccionar. Esto es ejecutar. Yo quiero update, modificar de la tabla de usuario. Bien. Set, poner el usuario que ya no sea Carlos, que sea, a ver, ya hay María, creo. A ver, María. Where code usuario es igual a 1. Bien. Dice que hay María. Marilyn, ahí está. Ya está. Entonces, Carlos ya no es el 1, sino es Marilyn. Bien. Como recomendación, nunca hagan un update sin un where. Sí o sí, porque si yo lo pongo, chequen así.
update usuario set usuario igual a tanto, me va a modificar todo. En este caso vamos a ponerle clave, a ver, para que sí me permita. Clave, le vamos a poner 2, 4, 6, 8. Bien. Miren, me las ha modificado a todas las claves. Bien. Entonces, cuando ustedes en la vida real estén ya haciendo manipulación de base de datos, administrando una base de datos, nunca es a todo, siempre es a unas secciones de parte, a secciones. Si hacen esto o si hacen un delete, vamos a ponerle aquí, chequen, delete from de usuario, así directo, todo se lo va a tirar y ahí ya, chao, lo despiden, se eliminó todo. Entonces nunca hagan un where, un update y un delete sin un where. Sí o sí tienen que aplicar una condición. Para que especifiquen qué fila. Exacto, o qué fila o qué fila. ¿Okay? Bien. El where puede contener una condición, puede contener n condiciones. Bien. Y si yo quiero 2 usuarios, ¿cómo colocaría? ¿Tendría que poner el menú de las 2 personas? A ver. ¿Quieres eliminar 2? Vamos a suponer, ¿no? ¿A cuáles? A ver, al 6 y al 9. Generalmente, como todo está enlazado y unido por código, por eso es base de datos relacionales, casi siempre comparamos los códigos. ¿Sí? Algunas veces comparamos la información de otras tablas. ¿Bien? Por ejemplo, cuando quisiera yo realizar todas las ventas realizadas de un producto, ¿sí? De un determinado usuario, entonces filtro el web por usuario. Y aparte de eso quiero de unos determinados días, entonces usuario, fecha 1 y fecha 2. ¿Bien? Quiero de tal sucursal, fecha 1, fecha 2, usuario, sucursal tanto. ¿Bien? Solamente quiero de todas las categorías o todas las marcas PIL, vamos a ponerle. Y además de todo, la marca tiene que ser PIL. Entonces ahí nos va a reportar todas las ventas realizadas del usuario, de esas fechas, de esa sucursal, solamente las marcas PIN. ¿Sí? Entonces, una condición puede estar compuesta por varias. Un web puede estar compuesta por varias condiciones. Y aquí pueden entrar como en and, or, not, exist. ¿Sí? Son condiciones también, son palabras que nos permiten. Sí, código de usuario igual a 7, vamos a ponerle. Al 7, no, ya no hay uno. Por cierto, cuando es primary key y es identity, ya nunca más volvieron a ocupar el código una vez eliminado. ¿Sí? Exacto, ya no hay el 5. Voy a poner el 9, a ver. Dice que me actualice a 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle así. No hay nada. Dice que esta condición nos dice modificame la clave al 1, 2, 3, 4, 5 donde el usuario, el código sea 9 y dice el código sea 7. Es decir, sí o sí tiene que ser 9 y 7 para que lo modifique. Pero si le ponemos el or, ya ahí cambia. Puede ser o 9 o puede ser 7. Ahí sí me va a modificar. Dice 2 filas afectadas. El existe, ella es otro tipo de condición. Ese es para negar. Por ejemplo, sale una selección, el no es para el inverso. También, exacto. O puede ser de tal lista de aquí, menos tal. seleccioname solamente lo que existan aquí en el otro lado. Vamos a poner. Se puede hacer inner join, hay hartísimas consultas. Pero el que más vamos a utilizar va a ser select, no se olviden, update y delete. Estos tres vamos a ocuparlo. Perdón, insert, update, delete y select en el proyecto. Bien.
Está grabándose. ¿Bien? Ahora, esto necesito que sí o sí se pongan las pilas porque para su proyecto van a ocuparlo ustedes. Bien, entonces antes que nos vayamos a receso, yo me voy a crear un archivo de configuración. Aquí, esta conexión, ahí está, ya lo tengo listito. Conexión.udl, o agarran y le dan así. Un bloc de notas, a ver. Aquí me voy a crear. Clic derecho, nuevo, archivo, documento de texto. No se ve. Ahí está. Le voy a poner conexión. Puede ser cualquier nombre que ustedes tengan, ¿ok? Generalmente así se va a crear, ¿sí? Pero esto ustedes pueden hacer así, opciones de carpeta. Un ratito más o menos les estoy explicando cómo lo van a sacar. Ya. La mayoría de las computadoras lo tiene así, bien, sin la extensión. Bien. Para que aparezca la extensión, usted inicio, opciones de ahí está, opciones de carpeta, dice. Venganla de aquí, se van a ver, y más aquí abajito, casi la mitad dice ocultar las extensiones de los archivos. Si está tiqueado significa que está ocultado. Si está destiqueado, ya lo vamos a poder ver. Chequen, ya lo podemos ver. Entonces a esta agarramos y le ponemos UDL, así de pecho. Sí, ya está. Y le damos clic derecho, abrir con OLEDB. Ya tenemos lo mismo de la diapositiva. Bien. Tenemos lo mismo. OLEDB para SQL Server, que se llama mi servidor. En este caso se llama esto. Este es el mismo nombre, si se dan cuenta, de aquí, cuando iniciamos nosotros. Este es el aquí. O si no agarran, lo copian y se lo pegan a este lado de acá. Si tienen usuario y contraseña, le ponen un usuario y la contraseña. Si no, le ponen ahí seguridad integrada por Windows. Bien. Nombre del servidor, pero nombre de la base de datos es estructura. Le digo probar conexión, ya está, aceptar. No fue más. Entonces con eso ya yo tengo aquí adentro toda mi cadena de conexión. Voy a quitar. Toda esta es mi cadena de conexión. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a sacar. A ver dónde está. Formato, fuente. Bien. Vamos a copiar desde aquí donde dice Integrated Security. Bien. Desde aquí hasta el final. Toda esa es mi cadena. Lo más interesante es nuestro catálogo. El catálogo es el nombre de la base de datos, ¿bien? Y el data source es el servidor, ¿bien? Ahí está. Como ya tenemos nuestra cadena de conexión y está aquí en la unidad C, ¿bien? Yo me voy a ir a mi C# ¿bien? Y le voy a decir aquí así, clic derecho, ¿no? A la solución, agregar proyecto, biblioteca de clases, aquí está, perfecto. Y le voy a poner datos, que va a llamar mi otro proyecto. Ahí está. Tengo mi capa de datos, mi capa de negocio y mi capa de presentación. ¿Bien? Ya lo tengo aquí. Entonces aquí dice que vamos a crear nosotros, agregar una clase que se va a llamar conexión. También voy a tener otra clase que se va a llamar, que se llamaba, a ver,
Estaba en la diapositiva 2. Ya, ahí nomás vamos a dejar por el momento. Bien. Aquí es donde vamos a programar nosotros las conexiones. Bien. A datos lo vamos a dejar ahí a datos tranquilo, un momento. A referencias, clic derecho, agregar referencia. Le voy a decir que me haga referencia a datos. Bien. Y a mi presentación le voy a dar referencia, clic derecho, agregar referencia. A negocio, ya está. Bien. Ya lo tenemos. Tengo a mis usuarios. A ver, vamos a ver. Ya tengo mi inventario de usuario. Logueo. Aquí está mi iniciar sesión. Bien. No, es lo que hicimos. Bien. Entonces aquí arriba de todo eso, para que yo pueda utilizar todas mis clases que están aquí, yo voy a poner la siguiente instrucción: using negocio. Entonces ya puedo utilizar todo lo de aquí. Cuando yo esté aquí, yo tengo que usar mi cadena de conexión, using datos, para utilizar todo lo que tengo aquí. ¿Bien? Esta es una manera de conexión, por cierto, de programar por capa. Hay otras maneras diferentes también, igual son válidas. Primero le voy a enseñar esta, aquí le tengo otra clase más rapidísimo. Vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma. ¿Okay? No una de las clases posteriores, cualquiera. Más facilito. Con Entity Framework se llama, ¿ok? Claro. Ya. Entonces, aquí vamos a agarrar variedad formulario y definición aquí. Existe usuario y clave y definición. Aquí es donde vamos a programar. Bien. Ahorita vamos a agarrar y vamos a crear. Pero antes de eso y antes de irnos, le vamos a dar aquí clic derecho, chequen, a la presentación. Abrir carpeta en el explorador de Windows. Bien. Nos vamos a ir a la carpeta bin, debug. Y aquí está. Esta es mi presentación. Bien. Esta es mi aplicación .exe, sin necesidad de abrir mi C# o mi Visual Studio. Aquí es donde vamos a agarrar clic derecho, agregar una carpeta que se llama config.txt. Aquí le voy a poner el nombre de mi servidor. Bien. Que es este de aquí. Y el nombre de mi base de datos, BD estructuras, ¿no? El nombre de mi base de datos. Entonces, línea 1, servidor, línea 2, base de datos. Guardar. Ya lo tengo entonces. ¿Dónde estamos? Aquí. Config. Línea 1, línea 2. No se vayan a olvidar. Está dentro. Con el get footpath, perdón, me va a obtener toda esta ruta de aquí. De dónde está mi aplicación corriendo. Bien. Y ya a la vuelta lo explicamos lo demás. Vamos a descansar un rato.